Segunda parte, chicas, chicos, ¿cómo vienen hasta aquí ustedes? ¿Van entendiendo un poquitito toda esta cuestión? ¿Sí? Eh, Está bien esto que yo voy mirando, lo tengo ahí en silencio, que se ayuden, porque hay gente que... ese respeto que a mí me gusta tanto, que es el mismo que decía Pichón, ¿no? No hay nada más lindo que los grupos sean heterogéneos, de edades, de profesiones, ¿no? Y después, bueno, cuando son homogéneos, uno trata de que los grupos sean homogéneos, pero lo más lindo está en lo heterogéneo, en las diferencias, ¿no? Bueno, yo les pregunto, ¿cómo vienen hasta aquí? Me dice, Bien, 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 bien. Jessica dice, Bien. no se escucha el profe, me dice. Bueno, Jessica no está acá. Bueno, debe estar por otro lado. Me escuchan bien, ¿no? Sí, sí, se escucha. Ok, perfecto. Bueno, un poquito, hay, perdón, pero si me empiezo a silenciar cada vez que voy a toser, o sea, estoy en silencio verdadero. Hay una cuestión que desde la filosofía más existencialista o cualquier filosofía eh, no pudo resolverse, ¿no? No, o la medicina, o inclusive la psicología, que tiene que ver con qué va primero, ¿no? ¿Qué es lo primero? Ahí viene Jessica. ¿Qué es lo primero? El estímulo del mundo externo, o el cuerpo como receptor, ¿no? La salud o la enfermedad. Esta cuestión, el deseo, la necesidad o el lenguaje, esta cuestión, creo que la única persona usando también un método científico y un método filosófico, lo ha resuelto fue Pichon Rivière, a través de lo que nosotros llamamos dialéctica. La dialéctica es como pararse en el medio de un puente y ver para un lado y para el otro, ¿no? Es como, vieron aquí cerca, en donde se junta el agua dulce con el agua salada, pero que no se mezclan entre sí, y está esa línea, ¿no? Y ahí entonces se le da valor a ambas. Entonces, no, no es de un lado o del otro, sino que es en el medio. No todo es blanco, no todo es negro, sino que hay grises. Aunque después vienen canciones como no me gustan los grises, pero bueno, los grises son parte de nuestra vida. Esos grises, ¿sí? De una u otra manera, hace decir que no todos estamos sanos completamente, ni tampoco estamos enfermos completamente. Lo cual, ¿no? Viene otro proceso, porque fíjense que si bien yo puedo usar la epistemología genética o la psicología evolutiva, para que me entiendan más, sobre todo de Piaget, o puedo usar a Hessel en la psicología de desarrollo, o puedo usar, qué sé yo, varios de la psicología más o menos de esa rama de niños y niñas y adolescencias, porque llega hasta ahí básicamente, eh, podría decir que el medio es tan fuerte que influye en la persona y que la persona, e inclusive puedo usar en algunas metodologías educativas, ¿no? Psicología de la organización o psicología social educativa, pedagógica, en donde uno siempre fue pensado como un receptor pasivo de aquello que los profesores transmitían. Y esta es la idea también de lo instituido, ¿sí? Por eso nosotros no hablamos de un proceso de enseñanza ni aprendizaje.
Nosotros hablamos de enseñaje. Esto que ustedes pasaron e hicieron mm, en la conversación, en los conversatorios que ustedes pudieron hacer y llevar adelante, es un enseñaje, porque todos aprendemos de lo que el otro está diciendo. Y es autorreferencial, decir, wow, mira, ¿no? Entonces, qué lindo sería, partiendo ya desde Freire, ¿no? Hacer una educación libertadora, en donde ya no nos sentemos más así, de esta manera, horizontal, sino circular para vernos, para que circule las palabras y que te digan, ¿y a vos qué te parece? Contá tu experiencia y que uno pueda aprender entonces del otro, como apropiarse instrumentalmente. Mira lo que hizo esta señora, che. Mira esta piba, por lo que pasó. Y ahí hubo palabras. También, perdón, Sí, sí, también es importante en este círculo poder ver a la persona, ¿no? Sus gestos, sus actitudes, porque muchas veces eso refleja más quizá que la palabra. totalmente, totalmente. Por eso no es que yo jodo con el tema de las cámaras también, pero bueno, en este ejemplo que yo estoy dando, me voy a poner este nombre que no lo sé, después le vamos a decir, ponga el nombre, no sé si es un ser humano. ¿Viste? Tengo que jugar al cosito de si sos un robot o un ser humano. Pero qué importante esto, ¿no? Y qué contrario a los primeros tiempos del psicoanálisis, en donde un diván cortaba toda participación, porque si a vos se te escapan los gestos, como objetos recurrentes, ¿no? Me ha pasado y les va a pasar a ustedes, por ejemplo, en una etapa de resistencia, que es una fase de resistencia que uno puede tener por los propios mecanismos defensivos, en donde las personas van a negar lo que le está sucediendo, pero sin embargo ustedes como observadores van a observar, por ejemplo, que una palabra causa efecto, por ejemplo, decir, ¿no? Violación, y la persona se agarra, mira para otro lado. Eso cuando es recurrente, entonces esto lo vemos mucho en criminalística, ¿no? Cuando es recurrente, entonces vos decís, bueno, el cuerpo está hablando. Entonces es muy importante lo que vos estás diciendo, claro. Y esta es la manera que nosotros proponemos, o sea, circular, por eso si ustedes nos van a visitar eh, a nuestra escuela, tenemos esa especie de círculo desparejo, ¿no? Pero en donde todos nos vemos, en donde todos nos escuchamos y compartimos, y también es como una ronda de mate, ¿no? Pero porque tiene que ser así, creo. Pero ¿cuál es entonces este sentido? ¿Por qué hay algunas diferencias? Primero, que todo lo que se hablaba en la inteligencia, en la psicología evolutiva, decía aprendizaje. Vos estás aprendiendo. ¿Qué aprendés? Y aprendés algo. ¿Para qué? Para tratar de que cada vez que te encuentres con algún obstáculo, sobre todo la psicología de la inteligencia, ¿no? Lo puedas resolver inteligentemente. Y Claro, listo. como herramientas, ¿Cómo? como herramientas. Sí, yo te entendí otra cosa, como las cuentas. Mirá lo que te Ah, entendí. dije como herramientas. Bien, bueno, sí, como herramientas, pero como herramientas que también la vida puede ser que te lo haga olvidar. Por ejemplo, ya vamos a mezclar en esta asociación libre. Vos dijiste herramientas, seguramente aprendiste herramientas físicas, químicas, ¿no? Y matemáticas. Por ejemplo, si yo ahora, hola, buenas tardes, bienvenida. Si yo ahora les digo, bueno, a ver, decirme la fórmula del cuadrado de un binomio. A todos les estoy preguntando. Bueno, padre, no se peleen porque no vamos a pelear. Bueno, dígame entonces la fórmula de Pitágoras. No, no, Gaby, te escucho. no, no Sorprendeme, me escucho. No, sorpréndanme. Bueno, pero entonces dígame ahora para qué servía Pitágoras. mientras vos estabas hablando, ¿me Sí, estás escuchando bien? ¿Me estás sí, escuchando bien? sí. Mientras vos estabas hablando, yo me estoy imaginando
todo eso que hablas de las teorías de inteligencia y las etapas evolutivas y todo eso, como que a tal edad tal cosa teníamos que hacer, y bueno, y viste, entonces, y llevo otra vez y vuelvo y digo, ¿cuándo fuimos sujetos? Entonces Qué empiezo, loco, ¿no? Qué loco. porque todo por instinto, o sea, fue acción-reacción. Estímulo-respuesta, totalmente. Bueno, pero vamos, ¿Cuándo empecé a ser sujeto? bueno, tal vez fuiste sujeto del deseo del otro, o un sujeto que cayó bajo la esclavitud del discurso universitario, de que el otro, ¿no? Porque fíjense que el alumno significa falto de luces, ¿no? Etimológicamente. Y entonces el profesor es el que tiene la luz y tiene que transmitir. Ahora, nos enseñaron Pitágoras, aprendimos como herramientas, como dice Jessica, perfecto, pero esas herramientas no nos sirvieron para decir, bueno, ¿para qué uso Pitágoras? Bueno, sería para ver la puntita de la casa y que quede bien en el cuadrante, ¿no? Y todas estas cuestiones. O sea, no tuvimos la praxis de la realidad de llevar para qué vamos a utilizar, para qué carajo que quiero un cuadrado, un binomio y todas las fórmulas, ¿no? Y los catetos y todas estas cuestiones. Al menos que ustedes sigan la vida matemática, digamos, o no, o la física o la química. Entonces, ahí hablamos de un aprendizaje. ¿Por qué? Porque tuvimos una herramienta, aprendimos la herramienta para zafar y salir corriendo de eso, ¿no? ¿Puedo aportar algo? Sí, claro. Yo creo también que esto de la institución no educativa tuvo otro fin, ¿no? Al principio. Si bien la gran mayoría por ahí cree que es un espacio donde uno va a aprender, en realidad Foucault habla mucho de esto, ¿no? De que es un lugar donde a uno le enseñan o lo van como, digamos, amoldando a determinada realidad para que salga a la afuera, digamos. Perfecto. Totalmente de acuerdo, esto, ¿no? De lo que nosotros decimos cliché o los moldes, y que se juega una jerarquía de poder, que Lacan va a decir, guarda dónde quedan. Nosotros, ¿dónde quedamos? En el discurso del amo, en el discurso universitario, en el discurso histérico, ¿sí? Esto después lo vamos a ir viendo. Pero ¿en qué discurso estamos, no? Y Foucault lo que está diciendo, bueno, ¿cuál es la jerarquía de poder y la asimetría que existe? Que poco tiene que ver, no de Foucault, ¿no? Que magnífico, y por más que, o sea, que venga del occidente, o sea, todo lo que escribió y que nosotros lo utilizamos muchísimo y ya lo van a ver, pero esta jerarquía de poder de obedecer, o sea, aprender de esa herramienta en el sentido, por ejemplo, de la inteligencia, ¿no? Superar ese obstáculo. Y después, bueno, ya está. Y esto que decía Gabriela, como todo ciertas etapas, lo cual se naturaliza la normalización, por ejemplo, de los niños o niñas en tanto si tienen la capacidad concreta o la capacidad abstracta para resolver un problema. ¿Me fui un poquito? No, ¿me entienden, no? Entonces, sí. También incluiría el aprender a socializar. Sí, claro, porque la socialización también es un hecho que tiene una ventaja al conocer al otro, pero también tiene la desventaja de conocer jerarquías de poder, ¿sí? Por ejemplo, la socialización que nosotros podríamos decir de los niños más pequeños tiene que ver con jugar a que cada uno pueda jugar al como sí, que hoy yo lo nombraba. Esto tiene que ver con la adquisición semiótica, es decir, del símbolo, ¿no? Un juego simbólico en donde todos participan y cada uno hace. Pero cuando el juego comienza a ser reglado en un proceso de socialización, juegan solamente aquellos que pueden acatar las normas. Y empiezan los procesos de exclusión, ¿no? Por ejemplo, el gordito siempre va al arco. Y empieza el bullying. Y empiezan todas estas cuestiones en la socialización. Por eso tiene partes positivas y partes que no son tan así. Volviendo a lo que decía Caterina, nuestra compañera, me parece que esta relación de poder, ¿no? Si bien, o sea,
habría que ver si era de otra época o en esta época, porque en esta época también, ¿qué pretenden los docentes y los diseños curriculares hoy? ¿Pretenden, como Pichón va a decir, que haya una adaptación activa? O sea, ¿se le da validez a la crítica y a la palabra de cada uno de los niños y niñas frente a un tema? ¿O se enseña, por ejemplo, no sé, vamos a poner educación sexual integral, pero bajado de línea? Y la educación sexual integral, ¿se enseña en discapacidad, pero se enseña en el sentido de transmitir? ¿O era solamente hecho para las personas normales? No, en realidad no se enseña, es más, está visto como que no son seres, digamos, con deseos donde pueden ir desarrollándose, inclusive hay como un estigma, ¿no? De esto de la sexualidad en discapacidad. Y no hay muchos espacios que generen un diálogo abierto donde padres puedan ser informados y ver de qué manera pueden transitar todo este proceso y acompañar a sus hijos, sino que los dejan como obturados en el tiempo, como eternos niños. Y en realidad, más allá de que tengan una discapacidad, van a ir, digamos, creciendo y van a ir pasando por diferentes etapas, como es la adolescencia, como es la adultez y demás. Pero bueno, lamentablemente estamos como muy atrasados y no hay muchos espacios que generen estos lugares. Exactamente, pero miren a dónde vamos, por eso, o sea, nos especializamos en salud mental, en discapacidad, pero porque nosotros creemos que son sujetos, y sujetos de derecho, sujetos producidos, ¿no? Me acuerdo hace un tiempito que estaba coordinando algunas actividades en una institución aquí en La Plata, que es una institución pedagógica, hablando de discapacidad. Con lo cual, bueno, lógicamente que uno después dice, bueno, me voy o me quedo trabajando, porque una institución pedagógica en autismo de bajo funcionamiento implica una institución discapacitante. O sea, ¿qué quiero decir? ¿Cómo ponemos el símbolo en el lugar donde no hay símbolo? Bueno, esto lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, bueno, los grados de agresión y todo. Y aquí en La Plata me llaman como para coordinar este caso, bueno, porque yo también andaba ya desde esa época con Cutin adolescente y demás, y me manda que una chica que tiene síndrome de Down, 14, 15 años en esa época, llama a gritos, se encierra en una puerta, en una de las salas, y no quería hablar con nadie, ¿no? Diciendo que se iba a morir. Y con el único que quería hablar era conmigo. Yo estaba en mi casa, pero bueno, como suelo andar en moto, salgo corriendo para todos lados. Los que me conocen saben que es así. Y bueno, y muestra en la mano sangre. Entonces, imagínense las docentes. No es que tenga problemas contra los docentes porque tiene y después me mata. Pero bueno, hay docentes que no están informados más que el diseño curricular. Son estos docentes que yo decía, ¿no? Que ellos mismos te dicen, no hablemos de niños y niñas especiales, pero que estudian educación especial. O sea, la contradicción del diseño curricular, ¿no? Y alguien tiene que decir esto. Y después la falta que hay, ¿no? Que hay en toda su formación. Pero bueno, más allá de esto, me llama a la institución, entonces voy para hablar con la piba, y lógicamente la piba parecía que se estaba desangrando, uno llega con el corazón en la mano, ¿no? Esto que yo decía, ser bomberos del alma, bueno, trato de convencerla hasta, bueno, pero pasa vos, me decía la piba. Entonces cuando paso yo, lógicamente se estaba desangrando, pero porque estaba menstruando. Ahora, una barbaridad todo, bueno, le explico, trato de explicarle y qué hago, cito a los padres, ¿no? Pues la institución todavía no había citado a los padres. Entonces, la madre, escuchen esto porque me quedó esas huellas cognitivas y, ¿no? Y adentro, unas huellas anémicas. La madre me discutía que no podía ser que la piba, o sea, esté menstruando porque tiene síndrome de Down. Bueno, entonces lo que dice nuestra compañera es también la educación hacia los padres, el compartir. No es que yo hago ESI, ¿no? Encerrado, sino para con los padres. ¿Cuántos de ustedes saben, hablando de lo pedagógico, que todas las escuelas, e inclusive las universidades, tienen un PEI, un proyecto educativo institucional? ¿Y cuántos fueron convocados o fuimos convocados? Nadie.
más que para la cooperadora. Entonces, nosotros no tenemos derecho a ver y modificar los diseños curriculares que vienen, ¿no? Y entonces, bueno, pasan estas cuestiones. Pero ¿por qué yo hablaba de esta cuestión? Porque, bueno, acá, lógicamente que hay una adaptación pasiva. La educación en la Argentina y en Latinoamérica y en el mundo, sobre todo hablando de Estados Unidos y de Europa, es una educación pasiva que nos lleva a la instancia circular, como decía Freire, libertadora, crítica, de vernos, de conversar, y convertirla, como dijo Pichón, en una adaptación activa. La adaptación activa tiene que ver, es decir, de apropiarse, de aprender, apropiarse instrumentalmente de ese conocimiento para lograr el cambio personal y el cambio también del otro. Por eso es que lo resuelve de esta manera, ¿no? Por eso es que ustedes pueden pensar, ahora voy a cambiar de ejemplo para irme a otra institución, otras instituciones que también son descalificantes y discapacitantes, por ejemplo, en una comunidad terapéutica, que si no se pone una prevención de un cuarto orden, porque saben que ya lo vamos a ver, prevención primaria, secundaria y terciaria, bien, ¿no? Siempre fue así desde los años 70, pero la prevención del cuarto orden es que la persona que salga de ahí, de haber trabajado, bueno, con un abordaje comunitario y demás, tenga un acompañamiento en la salida, no solamente en el ambulatorio, en la salida, que el Estado acompañe y que tenga un verdadero trabajo y que no tenga que presentarse con una cartita de presentación tipo rótulo, decir, estuve internado 3 años, porque ese pibe va a recaer de nuevo, porque ya no se llama Juan, se llama estuve internado. Entonces, ese rótulo que se le pone, ¿no? Y después que se sienta activo nuevamente, transformador. Entonces, bueno, esto es un poco la adaptación activa, ¿no? Que plantea. Porque la adaptación activa que plantea Pichón tiene que ver con la transformación y el cambio. Y lógicamente que va a haber instancias, presidentes, gobiernos, que van a resistir, porque la resistencia es propia cuando se ve el cambio. Y no estoy hablando básicamente de ideologías políticas, pero que cierren, o sea, el cerrar espacios diciendo como argumento que es la posibilidad de ahorrar, me parece que es una barbaridad, ¿no? Más vale perfeccionar los espacios, ¿no? De niñez, de adolescencia, de la mujer, perfeccionar aquello que no está funcionando, pero cerrar espacios, ¿no? Para ahorrar, o sea, dinero. Lógicamente que sabíamos y sabemos mucho que cuando la política está comandada por la economía y algún desastre se viene, ¿sí? Entonces pasa esto, ¿no? No puede haber una adaptación activa acá. Los que laburan, que son acompañantes terapéuticos, bueno, yo digo, ¿hay adaptación activa o hay acostumbramiento de trabajar para con el otro? O que están en un neuropsiquiátrico. ¿Hay una adaptación activa? Se lleva a esto, pero si tenés una ley que quiere ser modificada para crear más psiquiátricos y más alejados para la exclusión, ¿no? Y entonces, ¿cómo jugamos en este papel? Bueno, volviendo un poquitito, la idea del sujeto es que siempre el sujeto es emergente, ¿no? Emerge. Va a decir alguien que hizo el esquema de la segunda tópica freudiana, ¿no? El inconsciente emerge de las profundidades. Bueno, y nosotros lo tenemos con el cono invertido, ¿sí? Eh, así es. Y bueno, esto que vos estás diciendo, y lo estás diciendo muy bien, acá lean lo de la compañera, ¿sí? Estas etiquetas, que lo que cuesta sacar, lo que cuesta, ¿no? Yo trabajaba con un chico que me dice, soy ludópata. No, pero yo soy ludópata. Pará, decime tu nombre, ¿no? Bueno, esto pasaba lo mismo con VIH, ¿no? Y bueno, ser sujeto de un diagnóstico. Diagnóstico, miren, acá hay una cuestión, gracias compañera por traerlo, pero una cuestión que es muy importante del tema de los diagnósticos. Primero, hoy tenemos un tanto por ciento de diagnóstico de TEA, ¿sí? Lo que no se vio
anteriormente, hace más de 10 años, con diagnóstico de TGD. ¿Sí? TGD era trastorno generalizado de desarrollo, donde el autismo estaba allí adentro, en el DSM-4. Perdón, perdón porque voy a morir acá. TEA es el trastorno del espectro autista. Ahora, muchos de esos niños y niñas en realidad no tienen TEA, sino que es el diagnóstico más temprano que se le puede dar, equivocadamente, erróneamente, para también poseer, digamos, una pensión de discapacidad o también para poder acceder a ciertas cuestiones, ¿sí? Hoy nosotros tenemos una postura distinta, que lógicamente no la quiere ni el DSM-5 ni el CIE-11, que a TEA lo llamamos TES, que es un trastorno del espectro, ¿sí? Ven que ese espectro lo hemos cambiado porque era fantasmático desde Lacan. Para nosotros es un trastorno emocional severo. Y esto es lo que estamos trabajando, ¿sí? Ahora, el diagnóstico, uno sabe que para tener un acompañante terapéutico necesita de un diagnóstico, necesita de una orden. Pero la mayoría de los diagnósticos, esto es así, los diagnósticos, la gran mayoría se tienen que dar, por eso es tan importante la psicología social con la aplicación de estimulación temprana, de los 0 a los 3 años. Porque de los 0 a los 3 años es donde se puede ir determinando ciertas cuestiones que no son esperables, ¿sí? Como por ejemplo que no camine, que no hable ya adquiriendo el símbolo. Esto lo vamos a ir viendo nosotros. Pero tenemos otras, ¿sí? Que implican que el pibe o la piba viene desarrollándose bien y por allá se fijó, o por allá hizo una regresión. En vez de hacer una progresión, hace, ¿no?, una regresión. ¿Cómo puede ser Asperger? Y entonces son diagnósticos que son tardíos. Entonces, esto, ¿sí? Esta cuestión de los diagnósticos es un, esto, esa palabra te la voy a robar. Para mí tiene algo. Y si tiene algo, tiene que tener un nombre. Y después nosotros nos encontramos con que ese pibe no tiene un trastorno emocional severo, tiene otras cosas. Además, fíjense una cosa ustedes, hablando de diagnóstico, pero no me voy a volar con esto. Hay algo que decía Alfredo Grande, ¿no? También uno de los creadores de la psicología social, en este caso en la Argentina, que decía, desen cuenta ustedes de las imitaciones sociales. Entonces, estos chicos y chicas que desde chiquito viven en un ámbito institucional, lógicamente que se entrecruzan los diagnósticos y que es muy difícil saber qué diagnóstico. Como por ejemplo, qué sé yo decía el otro día, no sé si acá o dónde, por ejemplo, un pibe con síndrome de Down que tiene aleteo, camina en punta de pie, ¿qué tiene? ¿Por qué síndrome de Down entonces tiene un montón de síntomas observables y empíricos de TEA? Porque es una imitación social, porque es su grupo. Es lo que yo le decía hoy, los anillos de la marginalidad son los anillos donde vive y donde aprende. Entonces, bueno, y pasa esto. ¿Cuántos de ustedes conocen personas con discapacidad que terminan la escuela secundaria? Por ejemplo, el síndrome de Down, podríamos decir, con una discapacidad intelectual leve. ¿Cuántos hay? Entonces, verdaderamente cuando hablamos de inclusión, ¿sí? A ver, sí, lo que pasa es que se escriben con lápiz estos diagnósticos, pero son lápiz que a veces duran para toda la vida. Está muy buena la frase, ¿no? Diagnósticos que se escriben con lápiz. Pero muchas veces, porque ya recibe una pensión, porque se logró un acompañante, son lápices que no se borran nunca más. Y lamentablemente, ¿sí?, rotulan a la persona. Por eso en los grupos que ustedes ven, por ejemplo, de Asperger, te dicen, yo soy TEA. No, vos sos un sujeto, ¿sí? Y eso es lo que nosotros debemos de cambiar. Yo tengo Alzheimer. Pará, ¿el Alzheimer qué es? ¿Totalmente definitivo? O sea, Con sabemos respecto a que... esto que mencionás, me viene, Sí, ¿no?, a la cabeza esto de que la comunidad que integra
los chicos autistas proponen esta idea de que ellos son autistas, no que tienen autismo, porque no es me pongo, no sé, la remera de autismo y me la saco cuando yo quiero, sino que es algo que es parte de ellos y que los constituye, ¿no? No sé qué es lo que opinás vos con respecto a esto. Y después, por otro lado, si bien esto que mencionaste, yo no lo sabía, en un momento también se hablaba de SEA, que era condición del espectro autista. Como Sí. que quisieron cambiar la terminología, no sé hoy en día bien cuál es la que se maneja, pero bueno, nada, eso. Voy por la segunda. Cuando se dijo sea, o sea, como condición, es jodido, porque es lo mismo que yo les dije a ustedes, el tema de condición. Es la condición que te va a acompañar para toda la vida. Si la condición te acompaña para toda la vida, o sea, no existe ni un tratamiento ni tampoco la posibilidad de un acompañamiento para mejorar y por lo menos para, no, yo digo, si yo tengo un autismo, me encuentro con autismo leve, es decir, de un alto funcionamiento, lo mejor que puedo hacer es tratar de transformarlo en un Asperger. Yo sé que por ahí estoy medio subido en el tono, pero ¿qué quiere decir esto? Darle un camino hacia la progresión. Por eso no estoy totalmente de acuerdo en la palabra de condición, ¿sí? Es un trastorno emocional severo, pero que en muchos casos todavía lo siguen trabajando como espectro autista. Eso por un lado, ¿sí? Se está trabajando mucho en educación para que se cambie esto. Bueno, lo mismo que ha pasado con esquizofrenia, ¿no? Y con respecto a lo primero que vos decís, que me parece sumamente importante, está muy bien la definición. Hoy entra mucho, a partir de la inteligencia artificial, lo neurodivergente, ¿sí? En los neurodivergentes se hacen círculos enormes, así como de identificación, como bien vos dijiste, de la camiseta, de los colores azules, que nada tiene que ver con esto, porque justamente no responde a una escala cromática. Y está bien en el sentido de que ellos puedan decir, bueno, estoy acá, pero también lo que yo, por ejemplo, trabajando en algunas instituciones específicas de autismo aquí en La Plata, los fabrican, ¿sí? Fabrican a los padres, fabrican a los niños y a las niñas y hacen creer que tienen esas condiciones. Y entonces se juntan con esas condiciones y valoran esas condiciones, que está bien, o sea, el tema de valorarlo, pero también se hacen grupos que son excluyentes. Bueno, como ha pasado con Prolo, como ha pasado, sí, con otros grupos, por ejemplo, lo que más se vio en Braille, ¿no? Instituciones cerradas, totales y cerradas. Eh, entonces, bueno, esto me parece que el fin que nosotros queremos es un sistema que sea participativo. Ahora, mientras sigamos con los modelos, dando matemática, lenguaje o lo que sea, y no descubriendo el talento que tengan a partir de la creatividad, y estamos medio en el horno. ¿Se entiende? Después le voy a pasar, porque no todo es malo, por ejemplo, del hospital. Bueno, todo lo que se ha venido trabajando con Fabris y demás, en los talleres, ¿no? De creativos, y en donde pusimos esa famosa frase, el arte es capaz de transformar lo siniestro en lo maravilloso, ¿no? Y creo que con esto, bueno, te contesto un poco, ¿no? No estoy muy de acuerdo, porque tampoco estoy de acuerdo, uno al conocer, y seguramente acá yo veo a Patricia, por ejemplo, acompañantes terapéuticos desde hace mucho tiempo, y que nos volvemos a encontrar, ¿no, Patri? Y que conocen el ámbito de la inclusión, que verdaderamente no hay inclusión. Imagínate que el pibe llega incluido a primer grado, segundo, tercero o cuarto grado, bancándose un grupo de 30 pibes y pibas que gritan por todos lados y vos tenés autismo. Entonces, lo que falta es la capacitación para los docentes, institucional, para los compañeros, ¿no? Me queda grabado en una escuela cercana de aquí, de por aquí, cerquita nomás,
Si alguien es de por aquí de San Carlos, ya debe saber, ¿no? Porque hay una ley de inclusión y entonces cantando el himno. ¿Qué es más importante? ¿Cantar el himno? ¿Sí? Y encima el himno, o sea, convengamos que en la mayoría de las escuelas, para no decir todas las escuelas, lo peor que sale en el sonido es el himno. Y que ahora se ha fabricado este cántico, ¿no? Como de una alabanza al fútbol, ¿no? Que queda perfecto para la hinchada, y tienes un pibe con autismo. Y ese pibe que tiene autismo, la acompañante terapéutica, en vez de taparle los oídos, porque el pibe está así y empieza a volverse loco, lo saca para afuera, ¿sí? Pero en vez de sacarlo para afuera, lo saca para afuera del grupo y le saca la mano de los oídos. Entonces hablo en este sentido también, ¿no? ¿Qué adaptación activa está teniendo? ¿Cuál es la validación de que es un sujeto? Hablando en discapacidad, hablando en salud mental, ¿no? Entonces, vuelvo un poquitito porque me he ido, lo dejo como pensando para que vean, visualicen ustedes estas cosas que suceden todos los días en nuestra vida cotidiana. Vuelvo un cachitito aquí, esperen que acá creo que era. Vuelvo un cachitito a esta idea. Lo dialéctico me va a llevar específicamente a hablar de vínculo. ¿Por qué? Porque todos los sujetos somos sujetos relacionados. Si tenemos autismo, tenemos autismo. Si tenemos esquizofrenia, tenemos esquizofrenia. Nadie está solo. Y por eso, esta teoría de 1948, usada de Sartre, de sujeto en situación, en 1971, Pichon va a decir, sí, uno es un sujeto en situación porque en realidad muchas veces no es más que el portavoz, ¿sí? Actúa como portavoz de esa enfermedad, actúa como portavoz de este sistema enfermo. Bueno, creo que hemos cumplido los dos trocitos de clase y no hubo ninguna muerte. Quería comentar que Sí, también esto que hablabas de los niños en este tipo de instituciones, es la mirada también del otro, ¿viste? De los otros papás, de las otras familias. sí, totalmente. Entonces todo suma, todo resta en realidad, no es que suma, todo resta. El año pasado tuve la oportunidad de trabajar con una nena de 4 años y el trabajo fue más que con ella, con los padres, la familia, los docentes y la institución misma, porque un ejemplo, no sé, como tuve muchos, pero por ejemplo, hablar con la portera y decirle, no dejes la manguera ahí abierta porque va a ir Jazmín y Exacto. se va a... Por ejemplo, algo sencillo, Exacto, estoy sí. dando. Sencillo, pero que puede llegar a ser complejo, ¿no? Muy bien. Claro. Bueno, Una vuelta. tal cual. Bueno, y fueron crisis. Entonces, ¿cómo se trabaja